más profundo. La enseñanza de este día nos trae que todos podemos caer en el mismo riesgo como Simón Pedro cuando negó a Jesús. Debemos mantener la línea en todas circunstancias y mantenernos firmes y poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Esta predicación está basada en Marcos capítulo 14 versículos del 66 al 72. Gracias a Dios, hermanos, siempre es una bendición, como también un privilegio poder dirigirme a ustedes cada primer día de la semana con la palabra de Dios y siempre exhortándoles también a ser nobles, a ir a sus casas y ver que las cosas que se enseñan, se predican, se comparten, son de acuerdo a la palabra de Dios. Sé que es una responsabilidad, pero es una responsabilidad mutua en donde todos podemos ir al libro sagrado y de ahí poder nosotros afirmar las cosas que escuchamos para poder tener convicción al respecto. Les invito, iglesia, a abrir sus Biblias en el Evangelio según Marcos, el capítulo 14. Voy a leer versículos 66 al 72. Marcos, capítulo 14, versículos 66 al 72. Dice la palabra de Dios. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Palabra de Dios. Bueno, para permanecer fiel a Cristo, iglesia, hermanos, hermanas, el cristianismo debe de estar muy consciente de la hora que estamos viviendo, de qué hora es. Necesitamos una guía crítica para poder navegar por el difícil terreno de las guerras culturales actuales que estamos enfrentando. No solamente lo enfrentamos nosotros los adultos, creo que nuestros hijos también están enfrentando estas batallas culturales y es importante que ellos tengan las herramientas para poder combatir. Realmente estamos viviendo los días de segunda de Timoteo capítulo 4, cuando muchos prefieren encontrar maestros que se conforman a sus propios deseos que escuchar la sana enseñanza o la sana doctrina. A medida que aumenta la hostilidad hacia las enseñanzas de Jesús, también se presenta a la iglesia, a sus seguidores, la oportunidad de poder demostrar un cristianismo genuino que resiste la facilidad de conformarse a este mundo y de ahí poder tener temor de Dios. Así como vamos de mal en peor en nuestras sociedades, también existe la gran posibilidad y la oportunidad de demostrar un cristianismo genuino en Cristo Jesús. En un mundo actual donde la línea divisoria vemos que se está borrando, los creyentes somos llamados a mantener la línea. En tiempos de confusión y donde se está comprometiendo la fe con la cultura, necesitamos creyentes que entiendan los tiempos que estamos viviendo, que no son buenos tiempos, son malos tiempos, y que reconozcamos también de dónde viene la presión, de dónde vienen, ¿verdad?, estos pensamientos, y que podamos hablar y actuar con valentía, con claridad y con compasión. Necesitamos finalmente
estar convencidos de que necesitamos estar parados firmes en la brecha, manteniendo la línea sin importar la oposición. Y de eso quiero hablarles en esta mañana, de poder mantener la línea, de poder estar firmes y parados con otros hermanos, con otras hermanas, hombro a hombro, y poder mantener la línea y no comprometer nuestras creencias, no comprometer nuestra fe y menos comprometer nuestras convicciones, sino mantener la línea, una línea, hermanos, que se ve borrosa, pero que en esta congregación, con este grupo de creyentes, hombres y mujeres, adultos y ancianos, y jóvenes adultos, podamos mantener la línea, firmes en Cristo Jesús. Bueno, la noche se alejó de todo lo que Simón Pedro y los discípulos esperaban cuando su maestro había sido arrestado. No debería haber sido una sorpresa cuando los soldados aparecieron para arrestar a Jesús. Él predijo y se lo dijo a sus discípulos de que esto iba a suceder, pero ahora su amo se había ido, se ha retirado de ellos. Siguieron a Jesús por 3 años. Sus ojos experimentaron algunas de las cosas más increíbles jamás presenciadas. Observaron cómo Jesús hablaba a los vientos y hablaba también a las olas violentos y ellos le obedecían. En la casa de Marta y de María vieron a Jesús hablar, ¿verdad?, en el sepulcro donde Lázaro permaneció muerto durante 4 días. Ellos lo vieron y fueron testigos de la resurrección de Lázaro. Ellos experimentaron sanidades, vieron demonios arrojados fuera de cuerpos humanos. En todo momento vieron agua convertida en vino y vieron a Jesús caminar sobre el agua. Además, escucharon sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, disfrutando con Jesús conversaciones durante la mesa, durante la cena, tuvieron charlas mediante caminaban por la calle, asistieron a numerosas reuniones en las sinagogas mientras Jesús abría las escrituras y les enseñaba la palabra de Dios. Los discípulos nunca habían escuchado a alguien enseñar con tanta autoridad y con tanta sabiduría. Simón Pedro confesó por la perspicacia que Dios le había concedido que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo capítulo 16, versículo 16. Sin embargo, las autoridades ahora tenían a Jesús en su poder. Parecía que todo el poder del imperio romano y del Sanedrín judío podría caer sobre la cabeza de Cristo Jesús. Toda su furia, toda su envidia caer sobre la cabeza del Señor Jesús. Pero también surge la pregunta natural, tenía que ser considerada. Si caía sobre la cabeza de su maestro, ¿caería también sobre ellos, los discípulos de Cristo Jesús? Simón Pedro siguió a la muchedumbre mientras llevaban a Jesús del Monte de los Olivos a la ciudad de Jerusalén. Él comenzó a seguir a Jesús de lejos. Se mantuvo lo suficientemente alejado para ver lo que estaba sucediendo como un testigo, al mismo tiempo que se mantenía alejado del medio para seguir siendo un espectador anónimo. Quería perderse en el anonimato, pero estar lo suficientemente cercano para ver los acontecimientos. El oscuro velo de la noche fue la cubierta adecuada para las acciones cobardes e ilegales del establecimiento religioso y su falsa persecución también del Hijo de Dios y tantas ilegalidades que fueron presentadas. La noche oscura les permitió a ellos poder tomar este tipo de acción. Entonces alguien en medio de la multitud, mientras Simón Pedro seguía a Jesús de lejos, alguien dice, y fue una muchacha, tú también estabas con el Nazareno, Jesús. Simón Pedro lo negó, nos dice el Evangelio de Marcos. Insistió insistentemente que no sabía de qué estaba hablando. Y luego nos dice Marcos que un gallo cantó en voz alta. Poco después, Simón Pedro fue visto ahora por segunda vez, y una criada se dirigió a los presentes y diciendo lo siguiente, este hombre es uno de ellos, pero él nuevamente lo negó a todos ellos.
El arresto de Jesús debe haber sido una fuente de algún interés porque la gente se demoraba para ver lo que estaba sucediendo. Estaban presentes para ver cómo el establecimiento religioso iba a actuar en contra de Jesús de Nazaret. Pasó el tiempo después del encuentro de Simón Pedro con la sierva, pero la gente que lo escucharon afirmar que Simón Pedro estaba con Jesús, finalmente lo volvieron a ver. Dijeron, ciertamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Otro de los evangelistas nos dice, porque tú hablas como ellos. Esto llevó a Simón Pedro a dar su respuesta más contundente y más desesperada. Invocó a las maldiciones sobre sí mismo y juró Simón Pedro, no conozco a este hombre de quien hablas. El gallo entonces cantó por segunda vez. Fue entonces cuando Simón Pedro recordó las palabras del Señor Jesús que le había dicho antes. Y cuando cantó el gallo por segunda vez, nos dice Marcos, que Simón Pedro rompió en llanto. Más temprano en esa noche, Jesús le dijo a sus discípulos que su traición estaba cerca. Sorprendió a sus amigos diciéndoles que todos lo iban a rechazar y que se iban a escandalizar de él en esa noche. Simón Pedro, siempre el más vocal del grupo, como también el más agresivo del grupo, se negó a creer en Jesús. No meditó bien en las palabras de Cristo, que alguien lo iba a negar. Él exclamó, aunque todos se aparten, yo no lo haré. Fue el impulso de Simón Pedro a responder de esta manera. En su mente, en la mente de él, no había manera de negar a Jesús. Era imposible hacerlo. Para él, Jesús estaba claramente presentado y él ya ha venido a conocer a Jesús. Fueron 3 años en donde él se ocupó para investigar y conocer y escuchar al Maestro. En la mente de Simón Pedro, esto jamás puede suceder. Todos lo pueden negar, pero yo no lo voy a negar. Yo daría mi vida por él. Fueron las palabras de Simón Pedro. Estaba dispuesto a ir a su muerte si era necesario para su Señor. Pero Jesús le dijo que antes de que terminara la noche, el gallo iba a cantar 2 veces. Simón Pedro no solo negaría a Jesús una vez, sino lo negaría 3 veces. Y la pregunta que a veces o nos hacemos nosotros, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Un hombre que fue instruido por Jesús, un hombre que fue tocado por el Maestro, un hombre que pudo ver todo lo que Jesús hizo durante todo su ministerio terrenal. Él vio cómo los demonios también se sujetaban al Maestro. ¿Cómo pudo un hombre llegar a esta posición en su vida? ¿Por qué no mantuvo la línea? ¿Por qué no se paró firme en la brecha? ¿Por qué no estuvo ahí fiel en la trinchera? ¿Por qué le negó? ¿Por qué lo hizo? Y si él lo hizo, ¿podrá repetirse en la vida de nosotros? ¿Cómo respondemos ante el peligro claro y presente con relación a nuestra fe? Todos corremos el mismo riesgo, hermanos, hermanas, que Simón Pedro. Todos podemos caer presa ante esta trampa de pensar de que todos podrán alejarse, pero nosotros vamos a permanecer firme. Cayó en la trampa, como dice el apóstol Pablo, el que piensa que está firme, nada más mire que no vaya a caer. Dejó de mirar, dejó de evaluar, dejó de considerar, dejó de calcular sus gastos y se sembró una semilla de soberbia en que todos se iban a escandalizar del maestro, con excepción de él. Y a veces nosotros podemos caer en la misma trampa de que todos pueden ser infieles, menos yo. Todos pueden dejar de amar a Jesús, menos yo. La tentación de comprometer nuestra fe o incluso de negar que pertenecemos a Cristo está cada vez más presente en la vida de los creyentes cada día. Está más presentes en nuestras vidas.
en el trabajo, en la escuela, en las redes sociales. El tira y afloja para encajar y no destacar. Es real. Cualquiera que crea que está exento de esta tentación se está engañando a sí mismo. Hoy podemos estar y mañana no vamos a estar presentes. Le puede pasar a quien sea en la vida cristiana. Debemos mantener esta línea en todas las circunstancias. En el estruendo de la batalla, no nos retiremos de las trincheras. Estemos firmes, manteniendo, hermanos, la línea. Esperamos infligir el mayor daño posible a nuestro enemigo Satanás y todos, ¿verdad?, aquellos que le siguen a él, y trabajar para detener el avance de aquellos que cumplen las órdenes del enemigo de nuestras almas. Debemos hacer que la línea sea lo más fuerte posible como iglesia. Pero esto lo vamos a lograr solamente cuando tenemos una completa confianza y convicción en las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente así vamos a mantener la línea. Si no, se va a ver borrosa, si no, nos vamos a comprometer y ya no va a haber una línea divisoria, ya no va a haber nadie que quiera mantener esa línea. Vamos a comprometer la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros mantener la línea? ¿Cómo podemos hacer resistencia como iglesia del Señor? Número uno, enseñando a la grey la palabra de Dios, convicción. Para eso estamos, por eso nos congregamos, para poder conocer la palabra de Dios y para poder conocerle a Él. Es enseñar a nuestros niños como lo hacemos aquí en esta congregación. Todo lo que hacemos es equipar esas mentes pequeñas, a los adolescentes, a los jóvenes adultos, los adultos en este salón. Lo que hacemos es equipar, enseñar, instruir. ¿Para qué? Para mantener la línea, para poder ser gente aguerrida, que tenemos nosotros convicción y no vamos a comprometer. Si en otros lugares ya hay no existe una línea divisoria, no existe, o si existe una línea que está bien borrosa, la iglesia del Señor aquí en la ciudad de Springfield necesitamos mantener la línea, cueste lo que nos cueste. Debemos nosotros instruir a toda la iglesia en los caminos de Dios para que amen a Dios sobre todas las cosas y enseñarnos mutuamente que no estamos solos. Hay muchos soldados, hombres y mujeres, quienes somos llamados por Dios a mantener la línea, firmes, parados en esa trinchera, vestidos con toda la armadura de Dios, nuestra espada bien afilada, que aunque nuestros hijos puedan ver a papá y mamá orando, que ellos también sepan y reconozcan la autoridad de la palabra de Dios. Que ellos vean que el cristianismo tiene su defensa, pero también tiene su ataque, que es la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Que cuando nuestros hijos, nuestros adolescentes que ya van entendiendo, ya van viendo el mundo, van viendo la iglesia, que cuando vengan a la iglesia vean soldados vestidos, que vean una línea firme, bien marcada, y que cuando las fuerzas del enemigo quieran penetrar, ellos puedan ver que hay una resistencia. Está el hermano, la hermana, el hermano, la hermana. Están todos los hermanos, todas las hermanas manteniendo la línea. Como diría uno, manteniendo la raya, ¿verdad? Pero firmes, con convicción, porque es necesario para ellos, como también para nosotros. No te consideres solo. El propósito de las enseñanzas de Jesús es que no nos consideremos islas, porque no somos islas. Somos un cuerpo. Si tú miras para tu mano derecha, la izquierda tuya, vas a ver una línea de soldados. Miras para allá, vas a ver otra línea de soldados. ¿Qué estamos haciendo? Estamos manteniendo la línea.
hombro a hombro, como iglesia. Entrenar a los creyentes a ser verdaderos discípulos de Jesús. ¿A dónde van? Estamos siguiendo las pisadas del Maestro. ¿Tienen dirección? Sí tenemos dirección, nos guía la palabra. Y cuando el Señor Jesús dice todos para la derecha, poco todos para la derecha, todos para la derecha. Y qué bonito se ve una línea que se mueve así. Y luego se mueve para allá y luego sigue hacia adelante. Hay momentos en que se queda parada y luego sigue adelante. Qué bonito. Pero qué horrible se ve una línea así. Qué horrible cuando uno ve uno allá, otro por allá y todos estamos confundidos, no sabemos qué hacer porque no tenemos dirección. Necesitamos mantener la línea, poner en práctica las enseñanzas del Maestro. No todo es oír. Oír es bonito, pero hay que ponerlo en práctica. Hay que vivirlo. Hay que estar persuadidos y convencidos de que esto es así. Poder ver sobre los anales de la historia del cristianismo, como siempre ha habido filas que se han mantenido, que no se han comprometido. Sí, unos han caído, otros han comprometido su fe. Hay líneas que ya no ves dónde está, se ve borroso porque se han comprometido con las ideas del mundo. Pero siempre va a haber una que ha permanecido y permanecerá hasta la venida de Cristo. Y son aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios, que están convencidos, aunque vivimos en tiempos modernos, la Biblia sigue siendo palabra del Señor sin error, sin confusión, y que su autor es uno, el Espíritu Santo. Por eso la Biblia, la palabra del Señor, es viva y es eficaz. Y es una palabra que se enseña a los niños, se enseña a los adultos, se enseña en la familia, se enseña en la congregación. Poner en práctica las enseñanzas del Maestro. No queremos ser oidores olvidadizos. Saber que nuestras armas ofensivas son el evangelismo, son las misiones, la apología, la defensa de la fe y la participación en la plaza pública. Que no solamente hablamos aquí de Jesús, sino en la plaza también, en las calles, que no tenemos temor. Si aquí, porque somos todos, la línea puede estar firme, porque todos cantamos, todos oramos, todos hacemos memoria, esa misma línea va a permanecer allá afuera. Voy a mantener la línea con mis amistades. Voy a mantener la línea con mis familiares. Voy a mantener la línea en el trabajo. Voy a mantener la línea en todas las fiestas a las cuales se me invitan. No voy a comprometer mi fe, porque hay mucho soldado serio, valiente, audaz, temeroso de Dios que está manteniendo la línea. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos comprometernos como cristianos, necesitamos mantener la línea a todo lo que da, sin importar las represalias del enemigo. Fortalecer también. Otra cosa que podemos hacer es fortalecer a los creyentes a que no nieguen su fe. Una veces pensaría que los recién convertidos pueden negar su fe porque no tienen mucho conocimiento. Pero Marcos nos diría, esperen, Simón Pedro tenía mucho conocimiento y se doblegó ante la presión. Es bonito caminar entre los discípulos, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando estás solo. Y la cultura dominante te dice, tú eres uno de ellos. Es difícil cuando tienes que pensar, ¿soy o no soy? Y por temor a veces uno dice no. Por temor uno está dispuesto a comprometer su fe. Y a veces uno piensa que la solución es la siguiente. La criada me dijo, yo te vi, tú eres de ellos. No. ¿Cuál es la solución a lo que acabas de decir, Simón Pedro? Mejor me hago otro lado, me voy para acá. Y a veces pensamos que irnos de un lugar a otro está la solución. Eso es ser cobarde. Porque ¿sabes por qué? Porque la misma sierva que te va a ver aquí, créeme,
el mundo te va a ver también ¿dónde? También acá. Y le va a decir a los demás, hey, él también es de ellos. Y otra vez, ¿qué vas a decir? No, hombre, ustedes están locos. Y se va otra vez. Y le vuelven a decir, te dilata la forma en que hablas, en cómo hablas. Te dilata. Tú eres Galileo. Tú eres como uno de ellos. Nunca pienses que ser cristiano, que el mundo no sabe lo que significa ser cristiano. Ellos entendieron por el hablar que Simón Pedro hablaba como los demás, porque había un vocabulario diferente, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. El mundo sabe, tú eres diferente porque hablas como ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que mantienen la línea. Pero ahora él está solo. ¿Qué hacer? ¿Saben lo que hizo Simón Pedro? Apeló a la maldición. Comenzó a maldecir. Quiso parecerse a ellos en vez de mantener la línea. Quiso parecerse a ellos. Si para que ustedes me dejen de cuestionar, mejor voy a hablar como ustedes. Voy a hacer lo que ustedes hacen. Voy a convivir con ustedes, aunque vaya en contra de mi propia conciencia. Eso es comprometer la fe. Eso es hacer que la línea se vuelva borrosa. Pero en cada situación, porque Dios te ama y Dios nos ama, Dios hace algo sobrenatural. En la primera, no lo conozco. Cantó un gallo. ¿Cómo canta un gallo? Ya nadie sabe cuando cantaban las canciones mexicanas, como todo aquello. Cantó el gallo. Y luego cantó una segunda vez. Curioso, ¿verdad? Que cuando uno quiere comprometer su fe porque tiene temor, o porque tiene temor ser diferente, aún ahí, hermanos, Dios nos dice, yo estoy contigo. No apruebo lo que acabas de decir, pero estoy contigo. Ese gallo es mi gallo. Y va a volver a cantar. Ya cuando Simón Pedro nos dice, Marcos, que cuando cantó el gallo la segunda vez, dice, y pensando en esto. Oh, qué bonito es pensar, ¿verdad? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando cayó, dice la Biblia, volviendo en qué? Volviendo en sí, como que estoy haciendo aquí. ¿Por qué comprometí mi fe? Pensando en esto. ¿Saben cuál fue la reacción de Simón Pedro? Lloró, hermanos. Lloró. ¿Por qué lloró? Porque no pudo mantener la línea. No pudo resistir. Todo es bueno cuando todo es fácil. Dice el apóstol Pablo a los hermanos, es necesario que nuestra fe sea sometida a prueba. Dios no quiere que mi fe sea similar a la madera, al heno o a la hojarasca. Mi fe no tiene que ser así. Dios no quiere que mi fe sea así, con materiales que van a perecer. Que cuando mi fe sea puesta a fuego, Dios quiere que mi fe sea más preciosa y valiosa que las piedras preciosas, que el bronce y que el oro, que cualquier metal valioso, que mi fe sea mucho más importante que eso y que sea hallada mi fe de esa manera. Por eso necesitamos mantenernos en línea, hermanos. No es saludable que nos gane la flojera. No conviene al cuerpo de Cristo cuando uno está allí, que hay momentos en que tenemos que levantar las manos para que el pueblo de Dios siga agresivamente peleando la buena batalla.
No es bueno cuando vienen y te sostienen, hermano. Mantén la línea, mantén la raya, sigue la trinchera. Dios es por nosotros. No comprometas tu fe. No es saludable que mientras hay soldados que están peleando, tú y yo estemos dormidos, comprometiéndonos con el mundo. No conviene al cuerpo de Cristo, menos en estos tiempos tan peligrosos. No se puede comprometer. Oh, hermanos, que es difícil. Yo sé que es difícil, pero tenemos que mantener la línea. Si creemos que Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, el creador de todas las cosas, y que Él va a regresar, ¿verdad? Para juzgar por medio de Cristo Jesús a los hombres y a las mujeres y a todos, debemos estar firmes. La presión de abandonar y doblar la rodilla ante este mundo, hermanos, no va a desaparecer. La presión del mundo no va a desaparecer. Unos han abandonado, otros han doblado rodilla ante el mundo. Han caído en vergüenzas. Nos debe de doler antes de reírnos, antes de juzgarles, nos debe de doler otro soldado caído, avergonzado como Sansón, sin ojos, en vergüenza. Mientras él está allí, sin fuerza y sin gloria, hay un pueblo que disfruta un banquete a costas de este gran hombre llamado Sansón. Tú no eres del mundo, hermano. Hermana, tú no eres del mundo. Tú eres de Dios. No permitas que el mundo te engañe. No permitamos. Hay que mantener la línea. En lugar de simplemente lamentar la situación, aunque deberíamos lamentar lo que nuestra cultura celebra, y vaya lo que nuestra cultura celebra. Hay púlpitos que han comprometido. Hay púlpitos que con la sábana del amor lo quieren cubrir todo. No, el amor es firme. El amor habla verdad. No puedo comprometer. No podemos comprometernos. Tenemos que mantener la línea. Mantener la línea no es un esfuerzo pasivo. Está orientado a la acción. La iglesia te necesita, hermano, hermana, en esta hora crucial. Una de las mayores amenazas para los cristianos en América hoy en día es nuestra tendencia a conformar nuestras creencias y nuestra moral para alinearnos con la cultura. ¿Qué dice Dios de la sexualidad? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de aquello? No vamos a comprometer. La línea no puede estar borrosa. La línea tiene que estar bien marcada. Y esa línea va a ser mantenida por hombres y mujeres que estamos ahí hombro a hombro. No nos vamos a intimidar. Esto es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que debo de hacer. Iglesia, escúchame. Dios no puede ser burlado. Una vez más te lo digo, Iglesia de Cristo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por eso es una bendición poder estar ahí en la trinchera con otros hermanos y hermanas. Y ve sus rostros. Hay rostros que están sucios. Hay rostros que están cansados. Hay lágrimas que se están derramando. Porque es difícil mantener la línea. No estás sola, hermana. No estás solo. Jóvenes no están solos. Hay muchos más que están haciendo lo mismo que ustedes. Mantenerse. Matrimonios no están solos. Ve los rostros. No están limpios. Están sucios. Hay lodo en los pies. Porque están marchando paso a paso, pero con otros creyentes. Y van adelante y van progresando. Que está lloviendo, ahí va la iglesia, caminante,
que cayó uno, hay que levantarlo. No, no le hagamos esto, véase, hace la línea más de, no, hay que ayudarlo, hay que fortalecerlo, hay que infundir aliento para que se mantenga firme, que esté firme la línea. Jóvenes, jovencitas, y estén nuestros hijos al lado de papá y mamá, que aunque ellos no entiendan lo que está pasando, por lo menos vean que esto es acción, esta es una batalla, y papá y mamá la están librando, la están peleando, y que ellos crezcan para que algún día más que cantar, orar, esto es parte de nuestro cristianismo, pero que vean que el cristianismo se vive como un ejército, como soldados, vestidos nuevamente con su armadura, con sus armas, con la oración, y ver cómo la iglesia sigue caminando y sigue caminando. Gracias a Dios, quien es nuestro general. Que cuando Jesús diga a la derecha, ahí va la iglesia. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, eso es lo que vamos a hacer. No lo que el ministro quiera, no lo que los ancianos o X persona. Vamos a hacer la voluntad de Dios y la vamos a mantener firmes. Todo el mundo se ajusta a algo, ¿verdad que sí? Pero los cristianos nos ajustamos y nos conformamos más a Cristo. Queremos que nuestras ideas, nuestras palabras y nuestras acciones sean santas y sean piadosas. Amén. Podemos formar una línea. Quiero invitar a los jóvenes adultos que pasen al frente. Aquí atrás conmigo. Pásenle. Hermano, ese es un sermón, no se puede hacer eso. No pasa nada. Pásenle. Todos los jóvenes adultos. Varones, jovencitas, pasen. Formemos una línea. Aquí se vamos a ver. Es una línea, hermanos. Hay que mantener la línea con convicción. Nadie ni nada podrá contra nosotros si somos de una misma mente y de un mismo parecer. Pero si la línea está así chueca y torcida, no hay nada. Así vamos a hacer resistencia. ¿Quién mantiene la línea? Uriel Rojo. ¿Quién mantiene la línea? Luis González. ¿Quién mantiene la línea? Javier Razo. Álvaro Cortés. Andrés Tavares. Yasmín Tavares. Osvaldo Tavares. Tres Tavares. Josué Guerrero. Wendy. Lev. Y todos los demás. Ellos mantienen la línea. La honra y gloria de Dios. Se ve bonito, ¿verdad? Pero que se vea bonito cuando estemos en la trinchera. Todos enlodados y sucios. Todos bien, todos bien. Sigamos avanzando para gloria de Dios. Que Dios es por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Nos has llamado a mantener la línea. Una línea que divide entre tu voluntad y la voluntad del mundo. Es una línea, Señor, que a veces es difícil mantener. Cuando vemos al otro lado a algunos de nuestros seres queridos, nos duele. A veces lo que de ellos sale nos hiere. Pero gracias, Padre, porque nos has dado una familia con la cual podemos luchar, en donde podemos llorar, ensuciarnos, enlodarnos y saber que estamos que estamos peleando la buena batalla de la fe. Y que cuando tú vengas, el Señor Jesús regrese, va a recompensar a cada uno cualquier sea su obra. No queremos ser débiles, no queremos ser mediocres.
Queremos estar firmes en Cristo Jesús, pero solos no podemos. Necesito a mi hermano y a mi hermana que está a mi lado. Nos necesitamos para hacer frente y ser una iglesia firme en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios de amor, por vestirnos con toda tu armadura que tú has proveído. Bendice esta congregación y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay que mantener la línea. Vamos a estar de pie.